Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. El ejército de Kiev cambió sus tácticas de ataque y puso los ataques aéreos en primer plano en la guerra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, que consiguieron romper así el dominio de los rusos, intensificaron los ataques con misiles y las operaciones tácticas con drones en la mayoría de los frentes de guerra. La fuerza aérea del genio de la guerra de Zelensky aumentó la presión y el dominio contra el ejército ruso al modificar los aviones de combate y los vehículos aéreos no tripulados en el inventario del ejército ucraniano. El ejército de Moscú, por su parte, tuvo que mantener su política de silencio e inacción sobre el territorio de Ucrania, que actualmente ocupa. El hecho de que el líder ruso Vladimir Putin expusiera sus planes de ataque de represalia después de cada sorprendente victoria de Ucrania ha perdido su importancia. La semana pasada vimos el mejor ejemplo de esto en las bases aéreas rusas Engels 2 y Diaghilevo. Los vehículos aéreos no tripulados con motores a reacción de la era soviética lanzaron un ataque masivo contra dos bases aéreas rusas de importancia crítica. En la mencionada base aérea se encontraban aviones bombarderos pesados pertenecientes a los rusos. Con la operación madrugada que se inició en las primeras horas de la mañana, estos bombarderos pesados resultaron gravemente dañados. Aunque Moscú culpa a la administración ucraniana por los ataques, actualmente no hay indicios claros que respalden esta afirmación. Después de estos ataques causados por vehículos aéreos no tripulados, propulsados por chorro de la era soviética, la importancia del dominio aéreo en la guerra pasó a primer plano. Ambos lados buscaron ganar ventaja en los ataques aéreos. Sin embargo, considerando los ataques recientes y las grandes pérdidas sufridas por Rusia, el ejército ucraniano tenía una posición mucho más ventajosa en los ataques aéreos que las tropas invasoras. Manteniendo esta posición ventajosa, el ejército de Kiev ha lanzado recientemente otro ataque sorprendente. El objetivo de las tropas de Kiev esta vez fueron las bases militares y los depósitos de municiones de las tropas invasoras en el este de Ucrania. Usando el BM-21 Grad MLRS, las Fuerzas Armadas de Ucrania asestaron un gran golpe a Donetsk. Las impactantes acusaciones del gobierno ruso movieron la agenda. Según declaraciones de funcionarios de Moscú, el ejército ucraniano llevó a cabo 20 ataques aéreos contra depósitos de municiones, grupos de equipos y bases militares de las tropas rusas en Donetsk. Los ataques aéreos ucranianos, que comenzaron en Donetsk después del anochecer, iluminaron el cielo. Se afirmó que docenas de depósitos de municiones y posiciones de defensa pertenecientes a las tropas rusas fueron voladas en Donetsk, donde se escucharon violentas explosiones. Este ataque a Donetsk se registró como el segundo gran bombardeo en las últimas 24 horas, utilizando Grad MLRS. En las imágenes del ataque que tuvo lugar en Donetsk, el sonido de las explosiones fue casi ensordecedor. Las explosiones que se sintieron y escucharon en los alrededores continuaron rápidamente durante la noche. Las fuerzas rusas tuvieron que abandonar sus trincheras y posiciones defensivas debido a los ataques aéreos. La administración de Moscú trasladó sus tropas ubicadas en la región donde se produjeron las explosiones en Donetsk a las regiones circundantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a concentrarse en operaciones ofensivas en Donetsk y sus alrededores la semana pasada. La mayoría de las tropas invasoras se mostraron complacientes cuando el ejército ucraniano redujo sus ataques en el este, pero el ejército de Zelensky, después de lograr victorias en el sur de Ucrania, esta vez se volvió hacia el este del país. Según las acusaciones, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a centrarse en utilizar el MLRS al estilo soviético, especialmente en los recientes ataques en la región de Donetsk. El MLRS Grad, que fue muy efectivo contra las tropas rusas, también les dio a los soldados de Kiev victorias muy importantes en la región este de Ucrania. Aunque Moscú guardó silencio ante estos ataques del ejército de Kiev, Vladimir Putin y el lado del Kremlin solían poner en marcha sus planes de ataque de represalia después de operaciones tan contundentes, pero los rusos prefirieron continuar esta vez con su política de inacción. Esta estrategia de Putin parece permitir que el ejército ucraniano obtenga una posición mucho más dominante. Antes de las explosiones en Donetsk, la región de Tokmok, donde se encuentra el espacio aéreo militar de las fuerzas aeroespaciales rusas, fue blanco de misiles. Ubicada en dirección a Zaporizhia, Tokmok se encontraba a unos 10 kilómetros de los frentes de guerra. Según las declaraciones de los funcionarios rusos y los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la región de Tokmok
y lanzaron allí decenas de ataques con misiles. Esta área fue en realidad el objetivo de los soldados de Kiev. La estructura militar del grupo Wagner en la región de Tokmok y en el lado de Zaporizhia es bastante alta. Por ello, el ejército ucraniano quiere hacerse con el control tanto de Zaporizhia como de Tokmok y sus alrededores. Tokmok, que es muy importante en cuanto a su ubicación estratégica, se encuentra actualmente sitiado debido a los ataques aéreos. Las bases militares estratégicas de los rusos en esta región también aumentaron la importancia de los ataques. Las autoridades de Moscú culparon a Ucrania por los ataques aéreos en Tokmok, donde se encuentra la base militar de la Fuerza Aérea Especial de Rusia, pero las autoridades de Kiev aún no han hecho ninguna declaración sobre este evento. El hecho de que los pandilleros del grupo Wagner estuvieran concentrados en esta región hizo que los ataques a Tokmok supusieran un duro golpe no solo para Rusia, sino también para el grupo mercenario liderado por Yevgeny Prigozhin. Wagner Group, cuyos nombres han sido olvidados, especialmente en el último periodo, fue bastante influyente en Zaporizhia y sus alrededores hace unos meses. De hecho, el grupo de Wagner estaba al frente del ejército regular ruso. Por eso, Prigozhin se atrevió a criticar al Ministerio de Defensa ruso e incluso a su líder Vladimir Putin, al afirmar que el ejército de Moscú y las estrategias de guerra de Putin estaban equivocadas. El objetivo principal de Prigozhin era proporcionar más apoyo financiero de Rusia, especialmente en los últimos meses. Esta organización criminal ha establecido su propia red organizativa en lugar de la guerra de Ucrania, y su líder Prigozhin solo ha buscado brindar apoyo a Rusia. Si bien el hecho de que los aliados de Rusia sean la mundialmente famosa organización de pandillas de Wagner Group no se acepta por sí solo, Putin no tiene muchas alternativas en este momento. El líder ruso, que quería obtener una ganancia significativa en Ucrania, se refugió en Corea del Norte e Irán, así como en este grupo de pandillas como aliados. Sin embargo, Vladimir Putin, que no pudo obtener suficiente apoyo de estos países, no se olvidó de tener siempre con él a sus dos mayores seguidores. Uno de ellos era el líder del gobierno títere, Ramzan Kadyrov, y el otro era Bielorrusia, que Rusia había utilizado como plataforma de lanzamiento operativa desde el comienzo de la guerra. Contrariamente a los intereses de los rusos, los aliados de Ucrania siempre han sido partidarios del gobierno de Kiev. Estados Unidos fue uno de los países que más apoyo brindó a Ucrania. El gobierno de Washington ha proporcionado más de $20.000 millones en ayuda militar y financiera al ejército de Kiev desde el comienzo de la guerra. Estados Unidos, que destina misiles antirradiación HIMARS, NASAMS, AGM-88 y muchos otros equipos militares al servicio de Kiev, como uno de los países garantes de Ucrania, siempre ha mantenido una postura contraria a las políticas agresivas rusas. Además de los Estados Unidos, Alemania brindó una asistencia considerable al ejército ucraniano con las armas y los sistemas de defensa que envió. Los Iris-T enviados por el gobierno de Berlín a Ucrania actualmente continúan desempeñando sus funciones con un rendimiento del 100%. Además, Alemania dio otra buena noticia a Ucrania en el último periodo. La administración de Berlín anunció que 18 piezas de artillería autopropulsadas RCH-155 fueron transferidas a Ucrania. Las monturas de artillería altamente maniobrables acompañarán a las monturas de artillería autopropulsadas PZH-2000, actualmente en servicio con Ucrania. Al mismo tiempo, según una serie de datos, Alemania también entregará al ejército ucraniano proyectiles de artillería de 155 milímetros junto con el RCH-155. Estos apoyos a la Fuerza Armada de Ucrania son de vital importancia a medida que se acerca la temporada de invierno, especialmente teniendo en cuenta que incluso los segundos intercalares son muy importantes. La entrega oportuna de materiales militares al ejército de Kiev quizás cambie por completo el curso de la guerra. La capacidad del ejército ucraniano para ampliar el alcance de sus objetivos y aumentar la eficacia de sus ataques depende de la mencionada ayuda occidental y estadounidense. Por esta razón, como dijo Zelensky, es necesario suministrar municiones al ejército ucraniano con urgencia para evitar ataques sorpresa y planes de invasión de los rusos en la temporada de invierno. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuestros videos. Gracias por mirarnos.